Pero mientras Moisés tenía las manos arriba, Josué iba ganando la batalla. Pero cuando Moisés bajaba las manos, Josué iba perdiendo la batalla. Dice que Aarón y Hur le sostenían las manos a Moisés. Y por eso es que el hombre de ministerio tiene que tener una paternidad y una cobertura espiritual. Un hombre que pueda representarlo delante de Dios. Y que pueda decir: ven aquí, ser enviado en el nombre de Jesús para llevar las buenas nuevas. Más. Las cadenas que estaban en tu familia se rompen ahora en el nombre de Jesús. Maldiciones generacionales fuera. Reprendo toda opresión del diablo. Reprendo toda maldición generacional. Todo espíritu de venganza, hombre de Dios. Todo lo que se levantó por fuera. Esta madrugada, como a las 4 o 5 de la mañana, estaba orando y fui quebrantado por Dios de una forma muy hermosa. No sé si alguno de ustedes tomó el piso anoche. ¿Quiénes los tomaron? Levanten la mano. Los felicito. Al principio duele, pero luego vienen buenos resultados. Amén. Usted va a comenzar a notar un momento dado donde usted va a operar entre lo que se llama tripartito, tricótomos o dicótomos, donde usted llegará el momento y verá que el que ora bastante, el que conoce lo que, si me suben un poquito el micrófono se lo agradezco, please. El que conoce lo que es gracia, el que conoce lo que es la oración a profundidad, se da cuenta que llega un momento donde el espíritu sabe salir del cuerpo. Eso es bíblico. Deja el cuerpo en un lugar y va a una asignación. ¿Estamos aquí? Sino que lamentablemente en una ocasión yo estaba estudiando una materia, gracias, sí, que muy pocas personas, gloria a Dios, gracias, está mejor. Estaba estudiando una materia llamada demonología. Es muy fuerte estudiar demonología porque te enseña el mundo de los espíritus. Y hay que estar muy bien compenetrado con el Espíritu de Dios para no entrar en una guerra espiritual fuerte donde puede ser afectado. Y una de las cosas que yo notaba era que lamentablemente las personas que le sirven a nuestro adversario, al enemigo, a Satanás, el Señor los reprenda, ellos también ayunan. ¿Se sabía? Ellos hacen ayunos. Y es impresionante. Y Satanás lo tiene tan engañado a ellos que le ha enseñado a ellos a hacer ciertas cosas. Y trabajan en ellos en lo que llaman ablación astral. A diferencia de que bíblicamente Pablo le habla en las cartas paulinas y dice que él estaría con ellos en el espíritu en un momento dado. Yo voy a hablar de lo profético hoy. Pero Eliseo le dice a Giezi: ¿acaso no estuvo allí mi corazón o mi espíritu contigo cuando fuiste a recibir la ofrenda del general Naamán, dejando su cuerpo dentro de lo que es conocido como una cueva? Amén. Entonces, nosotros como tal debemos de reconocer la identidad que tenemos, el poder que portamos, lo descifra, saca a la luz lo impetuoso del hombre, comienza a revelar su naturaleza por sí mismo. Y hay algo más poderoso, yo lo he encontrado en la Biblia, que el don de ciencia y la profecía. Es el discernimiento de espíritu. Cuando tenemos el discernimiento de espíritu, estoy dándole un tip, a través de una sola mirada podemos escudriñar el corazón del hombre, ver su realidad totalmente y por completo. Amén. Quiero que usted abra una Biblia conmigo. Bueno, si no tiene, escucha lo que quiero enseñar en el libro de Números, capítulo 11, verso 27 y 29. Amén. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Pero Moisés le dijo: tienes celo por causa mía. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta,
que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, establece lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Conmigo, el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Escuche esto. Cuando la gente se le pregunta ¿quién es un profeta? Si yo preguntara aquí ¿quién es un profeta? ¿Alguien puede decirme? ¿Quién es un profeta? Simple. Es una persona que habla en nombre de otra persona. Eso es todo. Una persona que habla en nombre de otra persona. Eso es un profeta. Nosotros, cuando operamos en el don profético, hablamos en nombre de la persona del Espíritu Santo. Escúcheme bien. No hablo de la, pudiéramos decir alegóricamente, de decir una paloma o un águila. No. De la persona del maravilloso Espíritu Santo. El don de profecía opera en la vida de la persona sin importar el nivel de madurez que esta persona tenga. Escúcheme bien. Cuando la gente se le habla de un don, quiero que usted sepa esto, es un regalo inmerecido. Eso es un don. Yo enseñaba en mi iglesia y en la conferencia que he estado dando, le he venido abriendo los ojos a mis hijos en la fe, a mis hijos espirituales. Y donde me tomé un tiempo específico, casi un mes y medio, solo enseñándole a ellos en toda la congregación lo que era la profecía y el don de ciencia. Y una de las cosas que yo quiero que usted sepa es que un don no se puede impartir. Los dones no se imparten. Nadie en esta tierra, pero nadie tiene la facultad de impartir un don sobre la vida de ninguna persona. Escucha esto. Lo que sucede es que cuando no hay discernimiento de espíritu, a la primera persona que se nos acerca y nos dice: ven a mí, lamentablemente en el tiempo que estamos viviendo, y por eso quiero hablar claro con ustedes y enseñarlos y educarlos, si me lo permiten, para que no se dejen engañar, porque es una realidad lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Lamentablemente se ha corrompido tanto esta área en lo profético, que hay personas que te dicen: bueno, tú quieres operar en el don que yo tengo, tienes que darme una ofrenda de tanto, entonces yo voy a impartir el don que yo tengo sobre tu vida. El don no se vende. Ningún don puede ser vendido a ningún hombre. Nadie puede impartir un don sobre tu vida. Todo lo contrario, la Biblia lo establece. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios te conoció. Ya Dios puso un don en ti. El don es algo que tú portas en tu naturaleza, en una asignación que Dios estableció, una palabra que se hizo materia en tu vida en el momento que tú pisaste tierra, como decimos. Y yo quiero que usted sepa esto: cuando Dios comienza a trabajar con la vida del hombre y la mujer en el ministerio profético, hay varios puntos que el hombre debe de tener bien claro y que debe de reconocer. Tenemos que entender, yo le decía ayer a ustedes, que los dones dicen quién es Dios, nuestros frutos dicen quiénes somos nosotros en Dios. Amén. El ser profeta es un llamado de Dios. Y recuerde que los dones son irrevocables. Romanos capítulo 11, verso 29. Alguien diga amén conmigo. Usted tiene que entender que este don opera en la vida de una persona sin importar cuántos errores haya cometido. Alguien diga amén conmigo. Yo quiero que usted sepa algo. Saúl profetizó y no era profeta.
Mire, en la Biblia usted va a encontrar diferentes personas que tuvieron un llamado. Por ejemplo, Amós tuvo un llamado. Amén. Ezequiel tuvo uno. Oseas tuvo uno. Si hubiesen tenido en qué tomar nota, le doy todas las citas bíblicas para que así en sus hogares hicieran un repaso y lo estudiaran. Pero yo quiero entrar más allá. Yo quiero que usted sepa esto, y es que dentro de la palabra profética hay diferentes cosas que debemos de saber. El punto número 2 que voy a tocar es: el profeta representa a Dios delante del pueblo, da el mensaje de Dios. Eso hace el hombre que tiene un ministerio profético, el cual representa a Dios en la tierra. El tercer principio es que el hombre o la mujer que opera en el ministerio profético no le importan los sentimientos del pueblo. Por eso muchas veces es duro, y en su juicio cabal, para él las cosas son negras y son blancas. Cuando Dios habla a una persona, nos damos cuenta de que Dios no da mucha vuelta para decir las cosas. Dios habla claro. Dios habla y habla claro, mis hermanos. Dios habla en una situación en la cual Dios quiere revelarse a tu vida a través del ministerio profético, para que cada vez que tú desates una palabra en el nombre de Dios, las cosas sean diferentes. Yo quiero tocarle un punto muy importante a ustedes, y es este. Miren, toda palabra profética que viene de parte de Dios trae una manifestación. Amén. El cuarto punto que quiero tocar con ustedes es: Dios le da la palabra a sus profetas. Está en el libro de Ezequiel, como le decía, capítulo 2, versos 3 y 4. En Amos, capítulo 7, versos 12 y 16. No es simplemente comunicar fríamente un mensaje, sino vivir el mensaje. En una ocasión yo pues me preguntaba, me decía a sí mismo, ¿cómo hay personas que pueden operar en un don profético? ¿O habrá personas que pueden operar en un don profético estando mal delante de Dios? ¿Pueden? ¿Puede una persona operar en un don profético estando mal delante de Dios? Sí. Sí puede operar, porque es un don que tiene. En el libro de Primera de Reyes, si no me equivoco, se ve la historia de un hombre llamado como el profeta joven. Dice la palabra de Dios que este hombre viene y profetiza, creo que en Primera de Reyes capítulo 13, y algo así si no me equivoco. Y cuando comienza a profetizar, le dice altar, altar, altar. Y dice que el altar se volvería ceniza, el altar se vuelve ceniza. Y cuando él sale de aquel lugar, recibe un mandato de parte de Dios, donde Dios le dice que no se vaya por un camino, y él coge por el camino el cual Dios le envía a irse. Pero había unos jóvenes que estaban rondeando en la ciudad, escucharon las palabras y fueron testigos visuales de lo que pasó con este profeta joven cuando decretó la palabra sobre este altar, y cuando este altar se destruyó y se volvió ceniza. Me llamó la atención que cuando el altar se destruye y se vuelve cenizas, más adelante, en un momento dado, aquellos jóvenes le notifican a un profeta viejo. Diga conmigo, profeta viejo. Y van y le dicen al profeta viejo: hubo un profeta joven que profetizó. Le dieron las buenas nuevas de lo que el profeta joven hubiese hecho. El profeta viejo se levantó y salió al encuentro del profeta joven y le dijo: un ángel se me apareció y me dijo que no te vayas por este camino. ¿Qué sucede? Como el profeta joven no tenía discernimiento de espíritu, se llevó más de la experiencia del profeta viejo que de la palabra que Dios le había dado. Mira lo peligroso que es esto. Cuando él obedece la palabra del profeta viejo, él se va por un camino. Luego el Espíritu de Dios viene. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre el profeta viejo y le dijo bien claro: por cuanto has desobedecido a la palabra de Jehová, morirás. Dice la palabra de Dios que un león lo mató y no se lo comió. Lo mató y no se lo comió. ¿Cómo es posible que un hombre que estuvo hablando mentira, pudiéramos decir gramáticamente, no sabemos el tiempo exacto que pasó entre el punto y la coma o el punto y seguido, gramáticamente, textualmente hablando? El caso es que digamos que tenía unos 5 o 10 minutos atrás y hablado mentira, pero luego el Espíritu de Dios viene sobre él y él habla verdad. Y eso está en la Biblia.
Entonces, el profeta joven se dejó persuadir por la experiencia, por el nombre que tenía el profeta viejo. Por eso es que todo hombre y toda mujer que quiere operar en el don profético tiene que pedirle a Dios no solamente el don de profecía, sino que es necesario el discernimiento de espíritu. Porque a través del discernimiento de espíritu es cuando los cielos se abren. La palabra profética te toma, te acelera, te catapulta. Una palabra profética le cambia la historia a cualquier ser humano. Es una gran realidad. Escúchenme bien. Y yo quiero cubrir con ustedes quizás 7 puntos muy importantes. 7 puntos muy importantes que tiene que tener un hombre o una mujer, o que debe de conocer un hombre o una mujer que ama el ministerio profético. Y es el 5.º punto que voy a tocar. Y dentro de ese 5.º punto hay 7 puntos importantes. Número 1, la palabra profética te exhorta, te confronta. La palabra profética te confronta. Por eso es que hoy en día, lamentablemente, el 99% yo pudiera decir de la gente que se llaman decir ser profeta son más de consolación que de exhortación. El ministerio profético es muy peligroso. Es el ministerio para mí más fuerte, creo yo, personalmente. Y respeto todos los ministerios, pero una persona que quiere llamarse profeta tiene que saber lo que porta de parte de Dios. Hay 2 tipos de profetas. Yo pudiera hablar de varios, pero hay 2 de ellos que me llaman la atención. El primero es el profeta de oficio. El segundo es el profeta de oficina. La gente hoy en día se han conocido en los tiempos que estamos viviendo. Tendemos a decir el profeta fulano de tal, el profeta fulano de tal. Pero vamos a ver qué tipo de persona califica para ser llamado profeta. Más adelante vamos a ver cómo calificamos una persona con este ministerio. Que podemos decir que no le vamos a entregar a criterio, que no le vamos a dar o le vamos a exonerar su vida para decirle tú eres un profeta porque lo que dijo en un momento dado se cumplió. Hello. Por eso le reitero, Saúl estuvo entre el medio de los hijos de los profetas y Saúl no fue profeta. Cuando Dios te da una palabra de exhortación y Dios llama tu atención, es porque Él te ama y porque Él quiere hacer algo contigo. Pero Dios no te va a dar una palabra a ti para mandarte al mundo. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos miles y miles de personas que su vida ha sido destruida totalmente. Porque, perdónenme, puedo hablar como caribeño. En el Caribe decimos un Juan de los Palotes. Un loco viejo que vino y dijo, y así dice Dios, te va a llevar el diablo, te va para el infierno, porque tú pecaste, porque tú fallaste. Yo pequé, yo fallé, me voy para el infierno. Eso dice tú, que dice Dios. Entonces Dios no tiene misericordia para decirme, apártate de eso, porque yo quiero tener un plan contigo de salvación. La Biblia establece que todo hombre y toda mujer que se aparta de su pecado alcanza misericordia. Alguien diga amén. Iba Sanda la Bahayama. Siento la unción descendiendo en este lugar. Escúcheme, iglesia. Entonces, excelente. Necesitamos que Dios confronte nuestras vidas. Necesitamos que Dios nos diga en lo que estamos fallando, en lo que estamos mal. Pero necesitamos que Dios también nos hable de cómo debemos de apartarnos de aquello que no nos agrada. Necesitamos profetas genuinos que si nos van a decir que estamos haciendo la cosa mal, también nos den las direcciones para hacer las cosas bien y acercarnos más a Dios. Toda palabra profética que acerca al fuego del Espíritu Santo, y el que se acerca al fuego del Espíritu Santo se santifica. Alguien diga amén. Se le va a callar más. ¿Qué demanda que hay en el Espíritu en este lugar, Dios mío? Santo. Dios mío. Entonces escúchenme. Usted tiene un profeta que vive dentro de usted. Y para usted calificar como profeta no necesita 30 años en el ministerio. No necesita 50 ni 40 años en el ministerio. Jeremías era un niño, lo mandaron a profetizar sin tener experiencia, pastor.
En este camino de la experiencia hay que poner al lado muchas veces, porque no podemos vivir la experiencia pasada. Necesitamos evidencia del Dios que le servimos, y que la palabra profética abra los cielos a favor nuestro. Un hombre o una mujer con una palabra profética es capaz de quebrantar maldiciones, es capaz de echar fuera enfermedades. La palabra profética cancela deuda, la palabra profética restaura matrimonio, la palabra profética sana al enfermo, la palabra profética te expande. Escuchen bien, tome asiento unos minutos. El ministerio profético es un ministerio anhelado dentro de la iglesia. Necesitamos hombres de Dios con el oído del cielo para oír su voz, y la boca en la tierra para declarar su palabra. El profeta de oficio, o el profeta, tiende a tener siempre un servidor, un paje, una persona que está al lado de él, un siervo. Pero el ministerio profético tiene algo, diga conmigo, tiene algo. El ministerio profético se desarrolla en aquellos que conocen la honra. Dios, usted no porta el ADN de su paternidad espiritual si usted no honra. Y cuando hablo de honra, no estoy hablando de economía, no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de guardar la espalda de su paternidad. Escúcheme. Cuando Dios llama la atención del hombre en el ministerio profético, porque quiere consolarlo, pero quiere edificarlo. Entonces el ministerio profético opera lo que nosotros conocemos como revelación. La revelación viene solamente a través del Espíritu Santo. No es un juego, no es una instrucción, simplemente una instrucción, Dentro de la exhortación, dentro de la consolación, la edificación, está la revelación. Dios revela por el Espíritu. Dios habla de tu vida pasada, de tu vida presente, de tu vida futura. Por eso es la diferencia entre la ciencia, el don de ciencia, y la diferencia al ministerio profético. Y a cualquier cosa le decía, alguien dice, así dice Dios, no, amén, a todos le decimos amén. Y eso es peligroso. Cuando usted dice un amén, usted está recibiendo algo. Hello. Un inconverso es capaz de declararle una palabra profética a usted. Y lo fuerte de la palabra profética no está en el que la da, sino en el que la recibe. Si tú eres capaz de recibir una palabra profética, aunque sea de otro, si ese otro no la recibió y tú la tomaste para ti, él se la perdió, es tuya. Es tuya. Y nadie te la puede quitar. Dios te da dirección, te da predicción. El ministerio profético sabe predecir las cosas, sabe hablar de los acontecimientos que vienen en un porvenir. Escúcheme. Y yo he notado que nuestra iglesia, nuestra generación, necesita bastante del Espíritu Santo. Escúchenme. Cuando, bueno, un poquito más adelante voy a hablar de esto, pero cuando el hombre que porta el don profético se descuida, si descuida al Espíritu Santo, entra en serio problema, porque puede caer en el error de la adivinación. Y lamentablemente hay mucha gente jugando adivinadores desde un altar. Y eso es serio. Eso es muy serio, hermano. Porque un ministerio, una palabra profética, te edifica, te levanta, te catapulta, pero también te destruye. Hay cosas que no se hablan en público. Entonces, cuando tú tienes la madurez para conocer la voz de Dios,
Tú entiendes que si alguien está haciendo algo que a Dios no le agrada, aprende a trabajar con señales. Por lo menos yo en mi ministerio, en el poco tiempo que llevo ministrando y lo poco que he visto que Dios ha hecho a través del ministerio profético y del don de ciencia, aprendí a trabajar con señales de parte de Dios. Señor, si tú quieres que algo suceda, que el pastor levante las manos. Pero eso yo no lo declaro con mi boca. Eso lo hablo yo en mi espíritu, en mi corazón y en mi mente. Padre, si tú quieres que esto suceda, yo quiero que Él levante la mano. Y cuando me da la primera señal estoy tranquilo. Pero cuando estoy de repente sigo ministrando y si quiero más confirmación le digo a Dios, si todavía no conozco bien la voz de Dios, Señor, que el camarógrafo suelte la cámara y salga corriendo. Cuando yo veo que se cumplen esas dos señales en mi vida, yo entiendo que ya Dios está en total control y dominio de lo que es el ambiente. Porque hay personas que tienen el don profético, pero todavía no conocen la voz de Dios, su plenitud. Entonces, no hay una gran distancia entre pelear o luchar con lo que es la voz de Dios, la voz de la emoción, y el enemigo, el Señor lo reprenda. Porque emoción habla. Hay un término que utilizamos que es incorrecto para hablar en nombre de Dios. Y es el más común en nuestras iglesias. Usted me dirá, pastor, ¿de qué usted me habla? Y usted registró en la Biblia, y yo quisiera que, si ojalá yo encontrara a alguien que me diga cuál de los profetas, tanto mayores como menores, o de los hombres que hablaron y mujeres en nombre de Dios en la Biblia, utilizaron el término yo siento de parte de Dios. Hello. Cuando usted dice yo siento de parte de Dios, aún sea verdad lo que usted está hablando, usted le está atribuyendo esa palabra a un sentimiento suyo que viene de su alma y de su concupiscencia. Y es una expresión incorrecta. Escucha lo que le estoy educando hoy. Es una expresión incorrecta. Los hombres y las mujeres que hablaron el nombre de Dios decían, así dice el Señor, así dice Jehová, así dice el yo soy. Es lo correcto para expresar las palabras en el nombre del Dios Altísimo. Alguien diga amén conmigo. Entonces, el ministerio profético necesita en un momento dado algo de madurez en un momento dado. ¿Dónde que el ministerio profético necesita un poco de madurez? Cuando las cosas que Dios nos revela, tenemos que reconocer si son para, le dije, hablarla públicamente, porque es más grupal. De eso trata la profecía. El don de ciencia es más personal. Escúcheme. Y Dios quiere que el hombre y la mujer de Dios en este tiempo que estamos viviendo pueda reconocer cuál es su posición en el Señor. Y no a todo lo que a usted se le dice, usted le dice amén. E incluso la Biblia nos manda a examinar los espíritus. La Biblia nos envía a examinar los espíritus. Yo quiero hablarle de los requisitos que tienen que tener un profeta. Número 1, llenura del Espíritu Santo. Reverencia. Entonces, en el ministerio profético, el nivel de madurez que se necesita para reconocer dentro de las iglesias, cuando hay un ministerio profético que está fluyendo, es saber cómo vamos a operar y cómo vamos a ministrar este don. Supongamos que el Espíritu Santo desciende en este lugar y que comencemos todos a hablar en lenguas al mismo tiempo, pero que después profeticemos todos al mismo tiempo. ¿Cómo se llama eso? Desorden. Desorden. Profetice uno a la vez. Por eso es incluso que el hombre y la mujer que quiere operar fuertemente en el ministerio profético tienen que saber cómo manejarse, cómo ministrar con lo que porta de parte de Dios. Note algo que es muy importante. Si en un momento dado están en un servicio y la iglesia está bajo el poder del Espíritu Santo, pastor, y digamos el varón de Dios está profetizando, es incorrecto
el yo levantarme y sobrepasar la autoridad de Él, si Él es la persona que está ministrando, está al frente del altar en ese momento, e irme a poner o imponer mis manos sobre otra persona y profetizar, aún sea verdad lo que esté profetizando la otra persona. Eso es desorden, porque esa persona no le fue delegada la autoridad para que profetice en medio de ese momento. Y con esto no estoy hablando de que debemos de tener un control remoto para controlar el Espíritu de Dios. No, estoy enseñándole cuál es el orden en el cual las cosas se hacen para que el fluir de Dios sea mucho más genuino, sea más concretizado. Por eso es que cuando usted ve personas que, si están en un momento dado en medio de un servicio, y sea el pastor, sea el ministro, la persona que esté ministrando, Dios le está usando en profecía, la iglesia tiene que aprender a escuchar. Si alguien está bajo el poder del Espíritu Santo y está hablando en lengua, yo se lo respeto. ¿Me entiende? Pero que hayan dos personas y estén profetizando al mismo tiempo, aún sea una verdad lo que esté profetizando, es un desorden. Es un desorden, porque se hace uno a la vez, no todos al mismo tiempo. Y eso está en la Biblia, en el libro de Corintios. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros, para que aprendamos a dejarnos guiar por Él y saber para qué fuimos formados, en qué área de nuestras vidas Dios quiere trabajar con nosotros, es en cómo vamos a ministrar el buen don que Dios nos ha dado. Uno de los requisitos importantes para un ministerio profético se llama santidad. Ya conmigo, santidad. Yo quiero que usted sepa que el problema más grande de Jesús no fue con los demonios. No. El problema más fuerte de Jesús no fue con los demonios. Los demonios, cuando sabían que Él iba a llegar, no se iban solos, se manifestaban para irse. Y voy a entrar en ese tema ahora. ¿Por qué santidad? Santidad es apartándose, separado para Dios. Cuando tú operas un nivel de santidad, de integridad con el Padre, se te hace más fácil fluir. Cuando tienes santidad, a ti no te interesa impresionar a nadie. Dios no necesita, Dios no necesita hacer un show para llamar tu atención. Lo único que tú necesitas que Dios haga es que su presencia venga sobre ti. Y cuando un ministerio profético es genuino en Dios, las cosas cambian. No siempre, quiero que sepas, no siempre la gente estará de acuerdo con la palabra profética que tú portas. No siempre. No todo el que está a tu lado va a portar lo que tú portas. Y yo decía a ustedes que Jesús, su batalla más grande no era con los demonios. Con quien Jesús más fuerte tuvo enfrentamiento fue con la religión. Fue con la religión. Jesús batalló con la religión todo el tiempo. Desde el principio de su aparición en el ministerio, tuvo que enfrentarse a lo que es la religión. Escuche esto. El hombre de ministerio profético o la mujer necesita ser comprometido o tener compromiso. Que hable y represente el reino de Dios. Ya conmigo, que hable, represente el reino de Dios. ¿Con quién tiene que tener compromiso el ministerio profético? Con Dios y con su pueblo. Porque aparte de eso, establece el principio número 6, que tiene comunión y servicio con la iglesia local. El principio número 7 es que debe estar sujeto a un ministerio local. Escúchame bien. No es verdad que yo le digo a ustedes, supongamos que yo no sea pastor y usted me invita a predicar a mi pastor. Y usted me pregunte a la hora que yo llegue aquí a su iglesia, hermano Miguel, un ejemplo, ¿quién es su pastor? Y yo le diga Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿quién da cuenta por mí en el reino de los cielos?
Y mientras Josué tenía mientras Moisés tenía las manos arriba, Josué iba ganando la batalla. Pero cuando Moisés bajaba las manos, Josué iba perdiendo la batalla. Dice que Aarón y Hur le sostenían las manos a Moisés. Y por eso es que el hombre de ministerio tiene que tener una paternidad y una cobertura espiritual. Un hombre que pueda representarlo delante de Dios y que pueda decir: ven aquí, ser enviado en el nombre de Jesús para llevar las buenas nuevas.